Radio TV Taína. Hola, queridos amigos, soy Nancy Palacios y es un placer estar de nuevo con todos ustedes. Nuestro primer ponente es Ángel Rodríguez León. Él es de Puerto Rico, es educador y se desempeña como profesor de historia y sociología en varias instituciones universitarias de Puerto Rico. A partir del 2002 es copresidente del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano. Desde su juventud ha participado en diversas luchas políticas, sindicales y sociales. Fue desobediente civil en el proceso de paz para Vieques. Hoy nos hablará del indulto de Donald Trump a la exgobernadora Wanda Vázquez. Ángel, ¿cómo es que se le otorga el perdón a Wanda Vázquez, acusada de corrupción y es indultada por el presidente Donald Trump? Saludos a todas las personas que nos están viendo y escuchando a través de Radio TV Taína. En cuanto al tema del que me preguntas, pues estamos en Puerto Rico bien indignados por algo que sucedió este pasado 16 de enero, que fue el indulto que el presidente de Estados Unidos le dio a un grupo de personas que estaban acusadas por actos de corrupción en Puerto Rico, específicamente de tres personas, pero una de ellas fue una ex gobernadora de Puerto Rico, que el pueblo estaba esperando que ella pagara por sus actos de corrupción. Déjame en primer lugar decir un poquito en qué consistían las acusaciones. Hubo unas acusaciones iniciales que estaban relacionadas con cargos de soborno, donde la fiscalía lo que plantea es que Wanda Vázquez, que así es como se llama esta persona que fue gobernadora de Puerto Rico, estando en funciones como gobernadora y participando de unas primarias, de unas elecciones primaristas, pero unas primarias al interior de su partido, había aceptado unos donativos con tal de que ella tomara unas medidas que consistían en remover al encargado, al director de instituciones, al comisionado, perdón, de instituciones financieras de Puerto Rico, que estaba llevando a cabo una investigación precisamente contra otro de los acusados. O sea, la persona que estaba siendo investigada ofrece una cantidad de dinero a esta gobernadora, que también era candidata, para que ella tomara una decisión relacionada con el puesto de una persona que estaba llevando una investigación en su contra. Luego de algún tiempo, ¿verdad? Y de las negociaciones que se suelen dar en esos foros, eso fue en el Tribunal Federal, entiéndase Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico, hay una negociación y ella se declara culpable de unos cargos menores que consisten en aceptar donativos ilegales para una campaña. Sigue siendo una ilegalidad, sigue siendo algo por lo cual el pueblo quería que ella pagara de alguna manera, ¿verdad? Entonces, como dije, este 16 de enero, pues el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace uso de su poder presidencial para dar indultos, en este caso un indulto absoluto, un indulto incondicional a esas tres personas que estaban acusadas, que sus nombres, además de Wanda Vázquez, que es la exgobernadora, el otro era Julio Herrera Bellutini, ese era el que era dueño de una institución bancaria, y un ex agente del FBI de nombre Mark Rossini. Esos son los datos, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro pensamiento y nuestro sentir sobre esto que sucedió? Bueno, pues en primer lugar es un gran insulto para el pueblo de Puerto Rico, porque nosotros tenemos un problema de corrupción que lleva muchas décadas y aquí estamos viendo básicamente un espaldarazo a la impunidad, a que la gente siga actuando en actos de corrupción, que por cierto, en el caso de Puerto Rico, muchos de los actos de corrupción vienen por una de dos vías. Y son actos de corrupción en los cuales históricamente han estado involucrados funcionarios tanto del Partido Nuevo Progresista, que es el que está actualmente en la administración, como del Partido Popular Democrático. Y las dos vías que decimos que han sido fundamentales, ¿verdad? Dentro de esos actos de corrupción son, en primer lugar, el tema de los contratos. El neoliberalismo, con su práctica de privatizar prácticamente todos los quehaceres del gobierno, pues ahí se generan toda una serie de contratos millonarios
donde los funcionarios del gobierno básicamente lo que hacen es administrar a quien le otorgan esos contratos. Y eso ha sido una fuente de mucha corrupción en Puerto Rico. La otra vía, que es la que se ve aquí más materializada, es la del inversionismo político. Candidatos que aceptan donativos de personas con mucho poder adquisitivo, que básicamente esos donativos para las distintas campañas electorales, lo que terminan siendo una compra de esos candidatos, ¿verdad? Hacen esos donativos para que puedan después responder a sus intereses. Pero más allá de eso, nosotros tenemos un planteamiento, y es que en Puerto Rico el sistema colonial es de por sí corrupto. El gobierno de Puerto Rico nace de una usurpación, nace de una invasión que ocurrió hace 127 años y ya eso es una situación que manifiesta una corrupción de fondo en todo lo que se hace dentro del gobierno de Puerto Rico. Por eso nuestra aspiración es, a través de la soberanía, de la independencia, tener en nuestras manos las herramientas para ir solucionando todas estas situaciones que tenemos. ¿Cuál es el recuento de la corrupción en Puerto Rico? Pues es que la corrupción tiene en Puerto Rico muchas vertientes. Como mencionábamos anteriormente, entendemos que el sistema colonial es un sistema corrupto de por sí, ¿verdad? Por su mera existencia. Pero además, yo creo que también es importante señalar que hay corrupción ilegal, que es la que se puede procesar, pero hay prácticas, aunque estén legalizadas, porque quienes tienen el poder la convirtieron en prácticas legales, siguen siendo ante los ojos del pueblo corrupción. Y un ejemplo bueno que precisamente ha salido a relucir nuevamente con todo este escándalo de la exgobernadora es lo siguiente. En Puerto Rico existe una ley según la cual los gobernadores, una vez que salen de su puesto como gobernadores, tienen por el resto de su vida una escolta policíaca, es decir, un número de policías que se dedican supuestamente a velarlos. En la práctica, lo que se ha visto y lo que se ha observado en Puerto Rico es que no son una escolta realmente para la protección de estos exfuncionarios, sino que básicamente son una especie de sirvientes. Los hemos visto llevándole a los hijos al colegio, los hemos visto hasta paseando a los perros, guiándole sus vehículos, sus automóviles. Así que es parte de esos privilegios, ¿verdad? Que convierten a esa clase política tradicional en una clase totalmente, en una élite totalmente alejada de lo que son las necesidades y las dificultades del pueblo de Puerto Rico. Mira un ejemplo, en Puerto Rico hubo un gobernador, se llamó Carlos Romero Barceló, malísimo por cierto, un perseguidor de los luchadores sociales, etcétera. Pero él dejó de ser gobernador en el 1984 y murió en el 2021. O sea que ese hombre estuvo casi 40 años utilizando un recurso del pueblo de Puerto Rico que debería estar siendo puesto al servicio de la seguridad y del bienestar de la gente, y él estuvo utilizándolo pues para su beneficio, y llegaba a los sitios con 3 o 4 policías que lo escoltaban. Y entonces el pueblo, hay un consenso en la sociedad puertorriqueña de que eso no debería seguir sucediendo. En el caso que mencionábamos de Wanda Vázquez, ella, como exgobernadora, ha seguido con su escolta a pesar primero de las acusaciones y posteriormente, cuando se declaró culpable, siguió con la escolta. Todo el mundo pensaba, bueno, pues cuando le dicten sentencia y la metan presa, pues ahí perdió la escolta. Pero no, ahora con el indulto, pues existe la posibilidad de que una persona que se confesó culpable de actos de corrupción en contra del pueblo de Puerto Rico, pues siga teniendo ese privilegio. A nosotros nos parece que eso es inaceptable y el pueblo está muy indignado. Esto se suma a toda otra serie de situaciones que nos vienen aquejando, se suma a toda la larga lista de funcionarios que han incurrido, ¿verdad?, en faltarle a la confianza del pueblo a través de esos actos de corrupción. Yo estoy seguro que esa indignación se va a convertir en acción y que los puertorriqueños y puertorriqueñas sabremos más pronto que tarde escoger a unos gobernantes que realmente representen lo que son nuestros intereses. En las pasadas elecciones estuvimos muy cerca de eso, pero la lucha sigue y seguimos trabajando en esa dirección. El pueblo de Puerto Rico realmente se merece que en esos puestos, a pesar de que sabemos que el sistema colonial y el gobierno colonial es bien limitado, pero el poquito espacio de acción que tienen los funcionarios del Estado Libre Asociado,
pues deberían utilizarlo de la mejor manera posible a favor de los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. Algo que me gustaría añadir, sobre todo para los amigos y amigas que nos ven desde otras partes del mundo relacionado con nuestro contexto colonial, es que estas instituciones como el FBI, ¿verdad? Que es la policía esta política de Estados Unidos, el Tribunal Federal, el Tribunal de Estados Unidos, la Fiscalía Federal que se encuentran en Puerto Rico desde principios del siglo XX, ellos hacen una labor de, digamos, de relaciones públicas diciendo que ellos son los que atrapan a los corruptos, que están combatiendo el crimen, que combaten el narcotráfico. Pero nosotros, quienes conocemos la historia de Puerto Rico, sabemos que históricamente esas instituciones han existido con el propósito principal de reprimir al pueblo y sobre todo de reprimir a los luchadores por la independencia de Puerto Rico. Desde la década del 30, cuando don Pedro Albizu Campos y todo el liderato del Partido Nacionalista fue encarcelado injustamente, pasando por la represión en contra de grupos como los macheteros de los 80, hasta el asesinato en el 2005 de Filiberto Ojeda Ríos, tanto el FBI, Fiscalía Federal y todo ese aparato de Estados Unidos en Puerto Rico, lo que tiene un propósito represivo en contra de nuestro pueblo y eso no lo olvidamos. Le damos las gracias a Ángel Rodríguez León por su amable participación. Recuerden, queridos amigos, regalarnos un like porque Radio TV Taína somos todos. Nuestra siguiente nota será una denuncia de colectivos de El Salvador debido a la construcción de un relleno sanitario en tierras campesinas, siendo el único pulmón boscoso del área, por el gran impacto que tendrá en el único río cercano de la zona, además de ser una zona que contiene fosas con restos de personas masacradas que fueron privadas de la vida por el ejército salvadoreño durante la Guerra Civil. La denuncia es a cargo de Margarita Castellón, lideresa de la comunidad de San Francisco Angulo, Tecoluca, San Vicente Sur, en El Salvador. Bueno, acá estamos pasando una situación bastante crítica con este basurero, ellos le llaman relleno sanitario, pero de sanitario no le vemos nada, sino que es un basurero que quieren venir a imponer acá en este lugar, donde era un bosque que nosotros teníamos, lo cuidábamos por ser una tierra sagrada, en donde hay restos, aquí asesinaron a la gente que vivía acá. Entonces nos vienen de sorpresa con máquinas y todo a imponer un relleno sanitario. Nosotros estamos peleando, estamos deteniendo las máquinas que no trabajen. No es porque no queramos que no trabajen, sino que estamos por defendiendo la vida de toda una 5 o 6 comunidades que son las que estamos más cerca, y de los niños, principalmente los niños, porque si los niños crecen en este ambiente tan contaminado, con el agua contaminada, nosotros no vamos a tener cómo explicarles en más adelante, que ellos nos digan que por qué no hicimos algo por detener esto, y nosotros no vamos a poder decirle tuvimos miedo. No, vean, estamos haciendo lo humanamente posible porque desistan de este proyecto de muerte, porque para mí es un proyecto de muerte, no es un relleno sanitario, como los de la empresa dicen, que es un desarrollo para la comunidad y que la comunidad va a tener beneficios. Es falso. Aquí no van a haber beneficios, porque ya estamos teniendo como consecuencia, porque vivimos una vida desde el 23 de diciembre, ya no vivimos como vivíamos. Dormíamos tranquilo, nos comíamos la tortilla tranquilo, porque desde el 23 de diciembre hemos pasado en la entrada de la comunidad, sosteniendo que no entre una máquina que está en la entrada de la comunidad a que venga a terminar de destrozar este bosque.
Pero no es un simple capricho, como les quiero decir, no es un simple capricho, es el amor a la vida. El amor a la vida y el amor de nuestros hijos y de nuestros nietos, que no queremos que vivan en un ambiente tan contaminado por 50 años. No van a ser 3 ni 4 años, son 50 años, toda una vida de un niño que esté naciendo ahorita. Cuando venga a tener 50 años, acá no va a haber agua para tomar, no va a haber un palo de leña pues para hacer fuego ni nada de eso. ¿Y las autoridades qué les han dicho sobre esto? ¿La alcaldía, el Ministerio de Medio Ambiente, les han dicho algo? Sí hemos ido a la fiscalía, al medio ambiente, a la alcaldía, y el medio ambiente se declaró incompetente. Creo que nadie lo ha dicho, pero sí se declaró incompetente. También vino la alcaldía, mandó de medio ambiente de San Vicente, vinieron a ver acá. Ellos dijeron, este es un daño grande, pero nosotros no tenemos la solución en la mano. Mandaron el papeleo y el análisis, lo mandaron para San Salvador. Allá nada, no ha dicho nada. El alcalde no ha venido. Le hemos dicho que nos diga cuál es la postura de él. ¿Cuál es la postura de él sobre esta situación? Porque él tiene mucho que ver, porque son los permisos que él, y él va persiguiendo también recursos económicos, porque no es poquito lo que le van a estar dando a una alcaldía. Eso es lo que él va persiguiendo. Y el director de acá de Tecoluca, igual, él nos dijo, porque yo le dije, en una reunión, le dije yo, mire Giovanni, si aquí no se da, si nosotros nos oponemos a este relleno, aquí va a haber persecución, aquí van a haber asesinatos, aquí van a haber capturas, igual que en Santa Marta, le dije yo, vea. Y me dijo él, aquí no va a pasar nada de lo que ustedes no quieran. Así me dijo. Hoy que le decimos que venga, que nos venga a dar la cara, vea. Y que nos explique qué es lo que está pasando, porque nosotros no queremos que pase y está pasando. Y él nos prometió que no iba a pasar si no queríamos. Entonces, así. Coménteme, ¿y qué es lo que les han dicho estas personas con la maquinaria que vinieron? ¿Los han amenazado o los han visto prepotentes? ¿Cómo han visto a esta gente que les metió la maquinaria? Pues son 2 ingenieros mexicanos bastante prepotentes. Nosotros hicimos un plantón de todo un día. Nos venimos a las 8 que ellos empezaban a trabajar y estaban poniendo una tela, y porque les fuimos a decir que ya no siguieran trabajando poniendo la tela, un ingeniero que es mexicano nos siguió con una varilla de hierro por la espalda, porque ya veníamos caminando, porque ellos ya habían apagado la planta, veníamos caminando, cuando acordamos, venía él detrás y solo nos dijo, con ustedes, cabrones, dijo. Y entonces con la varilla de hierro en la mano, que nos iba a dar por la espalda. Pero nosotros nos volteamos todos rápido y nos pusimos a grabar, y entonces él se retiró, se paró ya. ¿Su nombre y de qué comunidad es? Bueno, mi nombre es Reina Margarita Castellón y soy de la comunidad de San Francisco Angulo. Ahí estamos sufriendo todo esto porque el vivir de día a día, y como les decía, ya no es igual. Pasa un carro, nosotros salimos a ver quién es, en la noche laten los chuchos, yo me levanto por las amenazas de captura que están, pues, a ver, por lo menos digo yo, de que no lo agarren dormido, que lo saquen de la cama. Nosotros nos levantamos hasta a las 12, a las 11 de la noche, a la 1 de la madrugada nosotros despiertos, porque la amenaza existe, pues, y no puede uno estar durmiendo tranquilo.
Ok, muchas gracias y aquí estamos siempre acompañándoles a ustedes en su Gracias, lucha. nosotros les agradecemos mucho también porque ustedes nos ayudan compartiendo y que salga afuera, ¿verdad? Que se haga internacional, que no se quede acá. Porque nosotros, yo les digo, podemos pelear acá, pero no podemos hacer una lucha jurídica o una lucha fuera ya internacionalmente, pero ustedes sí pueden y les damos las gracias. Lo llamaron exagerado. Amados hermanos, a cada generación toca recoger Que era un fanático. las cenizas de sus mayores. Pero los hechos cuentan otra historia. Aquellos que no veneran las cenizas de sus mayores son los verdaderos muertos. Hacer del puertorriqueño un yanqui, el hambre, en la política de Estados Unidos. Pedro Albizus Campos no era cualquier político. Él era abogado, graduado de Harvard. Hablaba 6 idiomas. Era intelectual, políglota e incluso sirvió en el ejército de Estados Unidos. Albizus tenía una preparación para entender exactamente qué le estaban haciendo y cómo denunciarlo. Pero ¿qué pasa? Cuando él denunció sobre las torturas que le hicieron con radiación, lo llamaron loco. Si no conocías esta parte de la historia, desde la cárcel, Albizus decía que estaba siendo irradiado. Él era demasiado inteligente, él sabía lo que decía. Su celda en la prisión que él se encontraba tenía unas estructuras metálicas extrañas. Entonces él decía que lo estaban irradiando. Tenía unos tubos que emitían calor y que su piel se estaba quemando. ¿Qué pasa? Cuando él salió de la prisión, médicos puertorriqueños e internacionales documentaron sus lesiones compatibles con radiación. No solo eso, también quemaduras asimétricas, inflamación y pérdida de masa muscular. Fotos médicas muestran sus lesiones. Y estas fotos son consistentes con la exposición a radiación. ¿Qué pasa? Que él pidió una investigación formal sobre el doctor Rhodes, del que hablamos anteriormente. Aquí es que la cosa se pone interesante. ¿Quién tenía acceso a la tecnología de radiación en esa época? ¿Ustedes saben quién? El Instituto de Cáncer, bajo la dirección de Rhodes. ¿Y quién había dirigido uno de los mayores centros de investigación en radiación y en cáncer de Estados Unidos? El mismo Cornelius Rhodes, el mismo doctor que admitió inyectar cáncer en Puerto Rico. Yo quiero que ustedes sepan que incluso Rhodes tomó parte del proyecto Manhattan. Este fue el mismo proyecto secreto que se hizo para desarrollar la bomba atómica. Él estuvo vinculado a investigaciones de radiación justo antes que nuestro Albizu lo denunciara de que le estaban haciendo eso en la cárcel. ¿Será esto coincidencia o simplemente otro ejemplo de cómo Puerto Rico ha sido usado como un laboratorio? El problema no era realmente que Albizu estaba mal de la mente. No, él era demasiado inteligente. El problema es que él estaba diciendo la verdad y eso a ellos no les gustaba ni les convenía. ¿Sabías esto? De Puerto Rico. En nuestro segmento cultural tendremos a Candelaria Luque. Es argentina y reside en México desde 2014. Ella es candidata a doctora y maestra en estudios latinoamericanos por la UNAM y profesora en historia por la Universidad de Luján, esto en Argentina. Sus líneas de investigación se centran en el cruce de la nueva canción latinoamericana y el exilio político conosureño en México. Ahora está terminando su investigación doctoral sobre las experiencias y las redes estético-políticas de los músicos chilenos, uruguayos y argentinos exiliados en México durante la década del 78. Es profesora en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Ella tendrá una conversación con Enrique Caruqui. Buenas noches, amigos de Radio TV Taína. En esta ocasión, hoy tendremos a Candelaria Luque,
pero nosotros la conocemos como Cande en cuestión de afecto, de cercanía con ella. Ella es argentina para, para el conocimiento de nuestros amigos, Argentina. Ella es Che, dirían acá en México, lo tradicional, Cande. ¿Cómo estás, Cande? Bienvenida a Radio TV Taína. Hola, buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias especialmente a Radio TV Taína y a los compañeros independentistas puertorriqueños. Un abrazo muy fraterno en su lucha constante por la independencia y bueno, muy agradecida y muy contenta de estar aquí con ustedes. Sí, gracias, Cande. Seguramente los compañeros allá en Puerto Rico te lo agradecerán. Oye, Cande, pues ya escuchamos un poquito de tu trabajo, de la semblanza de tu trabajo. Entiendo, no quiero meterme en aristas yo porque se me olvidó toda la información y porque es mucha el trabajo que estás realizando, pero algo que para nosotros fue vital y por lo cual te quisimos invitar, Cande, es para hablar de tres países, de este tránsito, de exiliados de Sudamérica en las épocas más difíciles de estos países, en dictaduras fuertísimas, mortales que hubo en Sudamérica y que de alguna manera vinieron a parar acá en México, por una o por otra causa, Cande. ¿Qué nos podrías señalar al respecto, Cande? Bueno, sí, efectivamente, como mencionás, el periodo, digamos, fines de la década del 60, pensando en Brasil, pero principalmente desde inicios de la década del 70 hasta el 80, el Cono Sur se vio envuelto en unos regímenes totalitarios, sumamente represivos, y dentro de las violaciones a los derechos humanos que cometieron contra los diferentes movimientos políticos sociales que buscaban la transformación de sus países, el exilio fue una de las formas, digamos, de violencia institucional para eliminar esas voces disidentes, esos, en el caso específico del ámbito cultural, esas expresiones que permitían pensar mundos diferentes, que cuestionaban, que ponían en evidencia esas tensiones, la dominación, el imperialismo. Y muchos de los músicos que en ese momento estaban en este proyecto, digamos, político y estético de transformación, se vieron obligados a tener que dejar sus países de origen. Y México en ese momento fue uno de los países, entre tantos otros, pero principalmente en América Latina eran poquitos, porque muchos estaban bajo regímenes totalitarios y dictaduras militares. México fue uno de los pocos que les abrió las puertas, ¿no? Entonces, Sí. Sí, así fue Cande. Pero mira, vamos a hacer un formato diferente. Vamos a escuchar uno de los temas que son icónicos aquí en México, que es un tema de Alfredo Zitarrosa, Guitarra Negra. Vamos a escucharla unos segundos, le decimos al público que solamente vamos a escucharla durante unos segundos y vamos a comentar algo al respecto. Si te parece bien, Cande, vamos a escucharla y ahorita continuamos. ¿Sale? ¿Cómo haré para tomarte en mis adentros, guitarra? ¿Cómo haré para que sienta mi torpe amor, mis ganas de sonarte entera y mía? ¿Cómo se toca tu carne de aire, tu oloroso tacto, tu corazón sin hambre, tu silencio en el puente, tu cuerda quinta, tu gordón macho y oscuro? ¿Qué les parece? Este tema lo seguimos escuchando ahí de fondo. Vamos a pedirles que por ahí lo seguimos escuchando de fondo. Pero es un tema, quien escuche este tema no puede más que sentirlo en el corazón. Es un tema impresionante. O sea, a pesar de tener una formación de 4 compases ahí en la cuestión melódica, el tema es brutal. O sea, a mí me parece algo de excelencia. Y con este tema quisimos iniciar, Cande, que lo interpretó Alfredo Zitarrosa aquí en México, Cande. Sí, justamente fue en México donde se estrenó, cuando él vino en el año 77 a participar de las Jornadas de la Cultura Uruguaya. En ese momento estaba exiliado en Madrid, en España, atravesando una etapa muy conflictiva de su exilio, siendo perseguido, vigilado, no pudiendo tener oportunidades de trabajo. También estaba como bastante, digamos, cerrado a nivel compositivo. Y México en ese momento, digamos, se le presentó como un espacio, digamos, de reencuentro con muchos cantautores y, digamos,
de volver a poder pensar, en componer y en poner en palabras todo eso que estaba viviendo. Y Guitarra Negra es un poema musicalizado que también tiene que ver con quienes estaban aquí en México, porque Naldo Labrín, uno de los fundadores, integrantes principales del grupo Sanampay, fue el que hace los arreglos de esta obra, y participan también en la ejecución, en la musicalización, Camerata Punta del Este, que era otro grupo uruguayo que estaba exiliado aquí. Entonces, representa mucho tanto por el momento del exilio como lo que cuenta, ¿no? Digamos, es una composición que narra, digamos, mucho de sus recuerdos en Uruguay y de esta vida un poco trashumante, obligada, y el carácter, bueno, pues, digamos, terrible de estar fuera de su tierra, claro, tierra, sí, Candy, o para sea, Citarrosa eso sí, fue muy, muy fuerte, ¿no? El desarraigo, ¿no? sí, El fíjate arraigo que fue muy fuerte. Cande, déjame comentar, yo lo conocí, yo era un niño, o sea, yo tuve oportunidad de tener un trato con él, con su esposa y sus 2 hijos, Ujú. por ahí así de finales de los años 70, pero esa es otra historia, Cande, yo ya me estoy metiendo en otra cosa, queremos que escuchen otro tema, Cande. Quiero decir que Cande es especialista en el canto nuevo porque está haciendo un doctorado sobre un estudio doctorado, Cande, sobre este tema de la canción. Aquí en México la conocimos como canción de protesta, canción necesaria, canción libertaria, etcétera, canto nuevo. Pero a final de cuentas, vamos a escuchar otro tema que habla sobre la libertad. Es un tema de Ángel Parra, hijo de Violeta Parra, que estos datos tú nos los darás, Candelaria, a ver si hay posibilidad de que nos informes un poquito. Vamos a escucharlo unos segundos y ahorita regresamos nuevamente con ustedes a comentar el tema, Cande, si te parece. Sí, perfecto. Bueno, escuchémosla entonces. La misma barcaza que antes nos privó de libertad hace el camino de vuelta a Iquique nos llevará. Ahí está, amigos, este tema de Ángel, interpretada por Ángel Parra, La Libertad. Es un tema donde en realidad lo único que yo podría agregar es que la libertad lo es todo. Y entonces, bueno, pues vamos a pedirle a Cande que nos diga quién es Ángel Parra, cuál es su cercanía aquí en México, cuándo es su llegada, si hay posibilidades, Cande. Y bueno, Ángel es uno de los fundadores y miembros trascendentales del movimiento Nueva Canción Chilena, hijo de Violeta, pero bueno, compañero, coetáneo de Víctor Jara, su hermana Isabel y los grupos, bueno, Inti Limán y Quilapayún. Él, cuando se da el golpe de Estado, colaboraba de forma activa con el gobierno de la Unidad Popular. Cuando se da el golpe de Estado contra Salvador Allende, él es detenido, está preso primero en el Estadio Nacional y después lo trasladan a Chacabuco, al norte del país, y luego de que lo liberen está un tiempo en Chile y le piden amablemente que salga del país. En ese camino llega, bueno, inicialmente quería ir a Canadá, llega a México, un poco abrigado por algunos compañeros que ya había conocido, porque Ángel ya había estado en México a principios de la década del 70, y bueno, se queda y está 2 años aquí. Su exilio, su paso por México es breve, pero musicalmente bastante productivo. Edita 2 discos, uno de un concierto que hace en el Auditorio Nacional en el año 75, y este disco, digamos, mejor dicho, donde está incluida esta canción que se llama Ángel Parra de Chile, que lo graba en el exterior, pero se edita en México, en donde la primera canción es Está la libertad, ¿no? Entonces, él habla en esa canción, digamos, de cómo la libertad está en tantos lugares, ¿no? No solamente en la lucha política, ¿no? En la vida cotidiana, en la calle, en los compañeros, en el trabajo. Y yo creo que es un poco esa reconfiguración que él tiene con el sentido de la libertad en el exilio, pero al mismo tiempo luego
de su periodo de detención. O sea, él está más de un año detenido eh, y bueno, y siendo víctima de todo lo que sucedía en ese contexto, en esas detenciones ilegales del régimen de Pinochet, ¿no? O sea, tortura psicológica, física, ¿no? Todo lo que implicó y bueno, y la desaparición y el ataque a sus propios compañeros, el asesinato a Víctor Jara, ¿no? Entonces, es muy simbólica para mí esa canción porque representa un poco esa reconfiguración de las nociones, de una noción básica para un luchador político, que es la libertad, ¿no? Desde esta nueva posición, post-detención y en el exilio. Sí, sí, Cande. Precisamente por eso queríamos tomar estos temas que son quizás este tema y el que vamos a escuchar otro tema más, pero ahora vamos a escuchar del grupo Sanampay específicamente, del grupo Sanampay, que fue un grupo, nosotros lo reconocíamos como un grupo argentino acá en México. Pero en realidad conformó muchos músicos, incluso músicos mexicanos los cuales conformaron este grupo que fue un tremendo grupo, este Sanampay, muy reconocido y muy combativo aquí en México. Entonces, ¿qué te parece, Cande? Si antes nos vamos a escuchar este tema, Cande. Perfecto, sí, adelante. Por la huella cortada, pampa del miedo, me han cortado el galope. Por el silencio, la tranquera cerrada y el viento preso me han dejado sin la huella que lleva al pueblo, y aunque han tapado las huellas, lo mismo sueño. Miren si habrá llanura. Ok, Cande, ¿qué te pareció? El tema se llama Pampa del Miedo. Quizás es un tema muy escuchado acá en México. Yo tuve oportunidad de darle una revisada, revisar el contenido del tema musical, Cande. Pero el grupo, ya lo habíamos mencionado, el grupo Sanampay se conforma acá en México y con músicos también mexicanos, que por ahí podíamos hablar de muchos músicos que participaron en este grupo. ¿Qué nos puedes decir de este tema primero, antes que otra cosa, Cande? Y bueno, para mí es muy significativo, no solo Pampa del Miedo, sino todo el disco. Esta canción está dentro de un disco que se llama Coral Terrestre, que el grupo hace junto a Armando Tejada Gómez, que es un poeta y compositor musical y cantor argentino, uno de los fundadores del nuevo cancionero argentino, junto a Mercedes Sosa, Oscar Matus, que también él tuvo que salir al exilio, estuvo detenido, desaparecido un tiempo. Y en el año 79, 78, 79 se encuentran acá en México y hacen esta obra que es como una obra integral, que en realidad lo que busca es abordar un poco la historia cultural y el presente político de los países de Sudamérica que en ese momento se encontraban bajo dictaduras militares. Entonces hay canciones que refieren a Argentina, a Chile, a Bolivia, a Brasil, a Paraguay, sí, a ellos. Sí, a Perú también. Son 7 países y bueno, retoman muchas de los ritmos tradicionales y está, digamos, toda la obra, digamos, encadenada a través de la poesía del gran Armando Tejada Gómez, y es un testimonio vivo no solo de ese presente tan conflictivo en América Latina, sino también de la resistencia y de cómo desde el exilio se buscaba, digamos, denunciar y al mismo tiempo proyectar, porque lo que me gusta de esta obra es que tiene como un anhelo de esperanza, ¿no? O sea, hay una denuncia, pero al mismo tiempo está el mensaje de vamos a salir de esta en algún momento. Se edita, bueno, entre el 79 y 80, ya algunos procesos empezaban a mostrar cierta debilidad, entonces digamos, proyección más esperanzadora empieza a emerger en muchas expresiones. Y bueno, Pampa del Miedo trata específicamente de la situación de Argentina y es una huella, que es un ritmo tradicional
de la pampa húmeda. Y bueno, ellos ahí narran un poco, ¿no? Cómo se ve el exilio desde adentro, el tema del miedo que hay, de la censura. A mí me gusta mucho, me parece que Sí, Coral Terrestre es un testimonio muy importante. sí, Cande, hay que señalar que bien lo dijiste, la canción, después de escucharla con detalle, con tranquilidad, ¿qué es lo que vamos a pedirle a nuestros amigos de Radio TV Taína? Que busquen estos materiales, que los empiecen a escuchar, Ujú. porque mueven muchas cosas. Los temas musicales de esta época mueven a la gente. Y como el caso de este tema de Pampa del Miedo, eh, tiene algo particular, Cande, tú lo señalaste, esta cuestión de estar casi, casi asfixiado, pero hay una esperanza. Y lo lamentamos también, hoy señalamos a Argentina, conocemos cuál es la situación de Argentina y seguimos creyendo en que hay esperanza, sigue habiendo esperanza para todos nuestros países de Latinoamérica, Cande. Y por eso era la importancia y relevancia de tenerte hoy en nuestro programa, porque estos cantores, estos intérpretes, compositores, etcétera, que llegaron de Sudamérica, venían con toda esa necesidad de siempre lucharon por la democracia, por la justicia social y bueno, por la cuestión de los derechos humanos básicos, o sea, y todos los compositores de esta época era como el hilo conductor de todo su trabajo que iban desarrollando, no solamente en México, sino en Europa, en Sudamérica, en los países donde llegaran, realizaban su trabajo. Por eso es la importancia de esto, Cande, o nos parece a nosotros. Y bueno, Cande, como bien te lo decía, el tiempo se nos va aquí como agua, ¿no? Entonces, pero fue muy agradable el tenerte y poder conversar contigo, Cande. Esperemos que podamos hacer con más detalle quizás otros temas, Cande, más en específico, que sabemos que tú los manejas y nos puedes dar ahí como ir ilustrando un poquito los temas, Cande. Vamos a pedirte eso. Ya nosotros nos arreglaremos y nos pondremos de acuerdo, Cande. ¿Qué te Perfecto, encantada de parece? regresar, sí, sí, con mucho gusto, Karuki, y con los compañeros de TV Taína, de Radio TV Taína. Sí, no te preocupes, Cande. Pues muchas gracias, Cande. En verdad fue un gusto y un placer. Ya nos dimos cuenta que manejas la información, así que vamos a procurar tenerte más frecuentemente por acá, Cande. Muchas gracias, Cande, por contribuir con nosotros. Un gustazo, de nada. Nos vemos. Gracias a ustedes. Sí, hasta luego. Chao, chao. Candelaria Luque, agradecemos su excelente colaboración y preferencia para Radio TV Taína. Del mismo modo, agradecemos a nuestro compañero Enrique Karuki. Santana entreguista. El 2 de febrero de 1848, el traidor López de Santana acepta la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo entre México y Estados Unidos, sometiéndose al invasor de Estados Unidos para entregarles más de la mitad de nuestro territorio mexicano. En lugar de organizar al pueblo contra el invasor, Santana, desde que llegó a México de Cuba, venía vendido al presidente Polk. La Marina de Estados Unidos le abrió paso en Veracruz a su buque Diara, y en las batallas hizo lo contrario siempre de lo que debía de hacer. Pudo aniquilar a los invasores en La Angostura o en Padierna y no lo hizo. Les abrió paso en Perote. Eran 15,000 gringos. El pueblo podía vencer. El pueblo luchó y organizado podía obtener la victoria, pero él, en lugar de resistir y ganar como Benito Juárez frente a la invasión francesa, el entreguista rápido firmó ese infame tratado. Nuestro último ponente es una persona muy querida de este programa por su lucha incansable para un mundo mejor. Él es Enrique Telles Pacheco. Él es militante en la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, comandada por Genaro Vázquez Rojas. Estuvo 7 años como prisionero político. Actualmente es responsable del colectivo Sobrevivientes de la Guerra Sucia, AC, y director de la revista Vivir para Contarlo. Queremos preguntarle si puede hablarnos sobre Genaro Vázquez.
¿Cuál es la importancia del legado de Genaro Vázquez en este momento de crisis? Muy bien. Antes que nada, quiero enviar un saludo, de verdad muy, pues, solidario en la lucha a Radio TV Taina, y de verdad felicito su trabajo, ya estamos enterados de ellos, algunos compañeros han participado con ustedes y de verdad lo apreciamos, por un lado. Por otro lado, pues un saludo a todos los compañeros que están luchando por la independencia de Puerto Rico, ¿sí? Sabemos de que es una lucha de años, conocemos a grandes luchadores que se han quedado inclusive en la lucha, muchos que han estado presos por años con los gringos, ¿no? Entonces, un saludo a todos ellos y la lucha continúa, y no nada más en Puerto Rico, en todo el mundo y particularmente en nuestra América Latina. Muy bien. Vamos a hablar de Genaro Vázquez Rojas en esta ocasión. Yo me gustaría primeramente poner el contexto sobre Genaro, en qué fue su lucha, en qué incidió en el desarrollo político de México, ¿sí? Para empezar, podría yo decir dónde nació Genaro Vázquez, porque es importante. Nació en el estado de Guerrero, ¿sí? En San Luis Petatlán, en el estado de Guerrero, en el año 1931. Fue maestro egresado de la Normal Superior aquí en la Ciudad de México, ¿sí? Y él inclusive pues dio clases aquí en la Ciudad de México y dio clases a nivel rural allá en el estado de Guerrero. Lo importante del actuar político de Genaro se da en el estado de Guerrero, que es uno de los estados más pobres de la República. Históricamente es un estado donde la gente siempre ha sido muy, digamos, explotada, ¿sí? Es un estado agrícola fundamentalmente, y la gente, los campesinos, han sido explotados. ¿Qué es lo que pasa en Guerrero y en otras partes de nuestra república, en estados de donde hay campesinos, donde el trabajo es agrícola fundamentalmente? Bueno, pues en los años después de la Revolución Mexicana, hablamos de la Revolución de 1910, resulta que se da en 1938, se da una reforma agraria que la decreta el presidente Cárdenas, Lázaro Cárdenas. ¿Y qué es lo que pasa? Que realmente no termina con toda la forma de explotación de nuestros campesinos, ¿sí? Particularmente en el estado de Guerrero se da, por ejemplo, la siembra de la copra, o sea, lo que es el coco, se da el ajonjolí, se da el café, ¿sí? Y en este caso particular del estado de Guerrero, la revolución no logra terminar con todo lo que es la actuación y la explotación por parte de los señores, casi con modalidades feudales, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Aquí los denominábamos, y todavía hay seguramente, caciques. Estos caciques estaban, pero muy metidos en la cuestión de la política del Estado y a nivel nacional. Y los gobiernos priistas en ese tiempo del Partido Revolución Institucional, ¿sí? Los protegían porque eran sus mismos intereses, ¿sí? ¿Cómo se da la actuación del comandante Genaro Vázquez Rojas? Él empieza a trabajar con todas esas organizaciones campesinas o de obreros agrícolas. ¿Y qué es lo que sucede? Empieza a levantar la lucha, a meterse con ellos en la lucha, y la empieza a levantar y empiezan a llegar a formas más acabadas de organización. Se dan sobre todo situaciones de lucha, no nada más en contra de los caciques, sino en contra del mismo gobierno estatal, o sea, del gobierno de Guerrero, ¿sí? Y bueno, Genaro empieza a participar, ¿sí? Se dan una serie de situaciones muy fuertes, de masacres muy fuertes, inclusive hay una que se da en Chilpancingo,
en la capital del estado, donde hay decenas de muertos de los compañeros campesinos, obreros, agrícolas. ¿Qué es lo que pasa? Genaro los empieza a organizar, empieza a trabajar y empieza a tener logros políticos inclusive, porque esto inclusive en un momento dado él participa en la caída de uno de los gobernadores más nefastos que ha tenido el gobierno de Guerrero, ¿sí? Y estamos hablando de Caballero Aburto, del gobernador Caballero Aburto, que cae, ¿sí? Entonces, Genaro, ahí es donde se integra el trabajo político-social con todas esas organizaciones campesinas. Estando Genaro al frente de todo esto, ¿sí? Se da ya una organización más acabada que se necesitaba para continuar la lucha. Y estas organizaciones se integran en lo que fue la Asociación Cívica Guerrerense, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Se da una situación de represión muy fuerte y el gobierno mexicano empieza a atacar a las organizaciones campesinas, ¿sí? De una manera brutal, de una manera que no se había visto nunca, ¿no? En el estado. Genaro Vázquez también participa en movimientos de liberación, por ejemplo, en el Movimiento de Liberación Nacional, ¿sí? Participa en el movimiento revolucionario del Magisterio, ¿sí? Todo esto le lleva a Genaro una situación muy importante. Le lleva a tener que esconderse, ¿sí? Porque la represión estaba muy fuerte, pero muy fuerte, ¿sí? Entonces, Genaro Vázquez, aquí en la Ciudad de México, es detenido, es llevado al gobierno al estado con el gobierno de Guerrero y es encarcelado. Es encarcelado en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero. ¿Y qué es lo que sucede? El movimiento sigue avanzando, su organización sigue trabajando y en un momento determinado, ¿qué es lo que pasa? Deciden liberar a Genaro, deciden liberarlo. Se da su liberación el día 22 de abril de 1968. Se libera y todo el equipo, el operativo que se da con el equipo que lo libera, con el grupo armado que lo libera, se da en, pues, ¿qué será? En días, suben a la sierra y se integran ahí. Bueno, importante esto, porque ahí es donde empieza la lucha armada, ¿sí? Genaro se convierte en el directivo, en el líder, en el comandante guerrillero que ahora nosotros conocemos. Muy bien, retomando la cuestión de Genaro sobre el por qué se van las armas. Es que no quedaba de otra, no quedaba de otra. Las condiciones objetivas y subjetivas en ese momento del movimiento eran las armas y no había de otra. Y Genaro, con toda la consecuencia que siempre manejó de manera personal, se va a las armas, empieza la guerrilla en el estado de Guerrero, empiezan los golpes en contra del Estado mexicano, hablando político y militarmente, ¿sí? Y Genaro ejecuta varias acciones más, varias acciones, entre ellas una muy importante es el secuestro de Jaime Castrejón Díez, que era el concesionario de la Coca-Cola en todo el estado de Guerrero, y era rector de la Universidad de Guerrero, ¿sí? Ese secuestro significó la salida de varios compañeros de nuestra organización de las diferentes cárceles en donde estaban presos, vamos, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el legado que nos deja Genaro con todo esto? Pues es muy importante, ¿sí? En estos tiempos tenemos que considerar la lectura correcta que él tenía sobre toda la situación y la realidad nacional, ¿sí? Ahora, ante la crisis que estamos viviendo, los tiempos son diferentes, totalmente diferentes, pero la lucha es la misma. Y definitivamente no hay de otra
más que nosotros aprendamos de todo su ejemplo para poder seguir la lucha por la liberación, por la revolución de nuestra patria latinoamericana. ¿Sí? Pues es importante pensarlo, sobre todo en las nuevas generaciones. Es importante que en un momento determinado nuestras juventudes accedan al ejemplo de Genaro Vázquez. ¿Sí? Y es todo. Muchas gracias. Queremos agradecer en la producción técnica y edición a Freddy Vadillo, en la producción ejecutiva a Juan Antonio Papu Castillo, Ramón O'Neill post-mortem y a Enrique Caruqui. Amigos, si les ha gustado este programa, por favor compártalo y regálenos un like. Soy Nancy Palacios y fue un placer acompañarlos en esta transmisión. Esto es Radio TV Taína.